El año 2019 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Los pueblos indígenas hablan más de 4.000 de las 7.000 lenguas que existen. Y de esas 4.000 lenguas indígenas, cerca de 2.700 están en peligro de desaparecer. El número en peligro de extinción representa el 70% de las lenguas indígenas y el 40% de las lenguas que se hablan en el mundo. Nosotros como estudiantes somos un grupo de personas con especial interés por las palabras y por las palabras escritas, los libros. Pero ¿por qué debería ser de interés de todos? ¿Por qué el titular de la ONU habla de la pérdida de un universo de conocimiento? Para pensar esto vamos a recurrir a Ludwig Wittgenstein, filósofo y lingüista. Él dijo, lo que es pensable es posible. Yo no sé si ustedes se acuestan y se duermen de inmediato. A mí me atacan los pensamientos existenciales. Es mi momento de hacer abstracción. Cuando voy de lo pequeño, ¿qué consejo le puedo dar a mi hija? ¿Cómo puedo ayudar a mis padres? A lo más grande, lo que solo es abarcable con palabras. ¿Todos los ancianos se sienten tan solos? ¿Y todas las culturas son una molestia? ¿Por qué los jóvenes se van tan lejos de sus hogares? ¿La juventud y la vejez son opuestos? ¿Qué tienen de similares? Estos pensamientos que nos permiten soñar, crecer, cambiar, proyectar y conducir nuestras vidas, no los tenemos con colores ni con música, sino con palabras. Y es que las palabras son capaces de traer al presente cosas que no tenemos al alcance de la mano, evocar lugares, espacios, vínculos y realidades diferentes. Y los seres humanos somos capaces de establecer relaciones entre esas evocaciones. Volvamos a Wittgenstein, que también dijo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, si el universo de palabras se achica, el universo de ideas se vuelve pobre, se queda corto. Pero este no es un tema que le concierne solo a las palabras. Comienza con las palabras, pero va mucho más allá. Regresemos al titular de la ONU. ¿Cuál es ese universo de conocimientos que se esconde detrás de las palabras? Si a fin de cuentas es lo mismo decir agua que water en inglés, o Wasser en alemán, o Uma en aymara, o Yaku en quichua, o Ko en mapudungún. No es cuestión solamente de traducciones, y esa es la importancia capital de todo lo que se va detrás de cada palabra. Pensemos un ejemplo de una lengua rescatada del olvido. La palabra arete, del griego, se traduce literalmente como virtuosismo. Era el principio de búsqueda de virtud que orientaba la vida de toda la Grecia antigua. Sin embargo, no existe una palabra que contenga todos los sentidos que contenía el arete, porque dentro de la palabra virtud se integraba, por ejemplo, la idea de mesura, de la justa medida, como cosa inseparable. Un general que regresaba victorioso habiendo sacrificado su ejército por nimiedades, por ejemplo, no conseguía el arete, no conseguía reconocimiento ni gloria, porque allí no había virtud. En la actualidad, la palabra cowboy es un término extendido mundialmente por el cine. En general, se trata de historias de bandidos rurales que transcurren en los Estados Unidos, y la imagen que nos hacemos mentalmente al pensar en un cowboy sería algo como esto. Sin embargo, la traducción es hombre de las vacas. Podemos pensar cómo sería un cowboy en Suiza. En el sur de Argentina, un cowboy del Collasuyo, incluso un cowboy del País Vasco. No, el diccionario de traducción literal no alcanza para entender los sentidos que cargan las palabras cuando nombran las cosas. Entonces, conocer las palabras y su equivalente en nuestro idioma no es suficiente. Catherine Walsh
en sus estudios sobre decolonialidad, nos hablaba de categorías propias, de palabras que nombren lo abstracto de nuestras problemáticas, de ideas constituidas en palabras para nombrar aquello que nosotros necesitamos nombrar en el contexto que tiene para nosotros. Benedict Anderson, por otro lado, escribió un libro llamado Comunidades Imaginadas, en el que desarrolla las fuerzas que confluyeron en la formación de lo que más tarde serían las naciones, tal como las conocemos. Uno de los tópicos que aborda es el lazo que se establece por la fatalidad compartida. La paradoja del lenguaje se hace evidente al tomar categorías prestadas por otros. Otros que no comparten nuestra fatalidad, los sucesos políticos, históricos, científicos y culturales de las tierras en las que habitamos. Con palabras ajenas, las relaciones que podemos establecer entre las ideas resuelven problemas que no son los nuestros. Al recorrer las páginas oficiales que guían los programas educativos, por ejemplo, nos encontramos con conceptos como acreditar conocimiento, disciplina de estudio, administración del conocimiento. ¿Qué valor de sentido pueden tener esos términos? Acreditar, disciplina o administración para los estudiantes de alguna cultura indígena o subfronteriana. ¿Qué opinarían los guías y consejeros de esa comunidad? Ciertamente son valiosos los esfuerzos de las traducciones, los diccionarios, las canciones, las poesías y todos los sincretismos culturales, sobre todo los producidos por jóvenes que pertenecen a la generación de usuarios de TICS 2.0, que son aquellos que crean y difunden contenidos propios. Pero volvamos al decolonialismo. Gayatri Spivak es una filósofa y crítica literaria que tradujo los textos de los filósofos más importantes de nuestra época. Pero el documento por el cual es conocida en el mundo entero es un ensayo llamado ¿Puede hablar el subalterno? Este documento explora las formas en las que instalamos subalternidad al hablar en nombre de otros. La buena intención de difundir ideas complejas de sujetos socialmente relegados tiene un problema mayúsculo. Al erigirnos en hablantes calificados para situar esa palabra, reproducimos el ejercicio de la subalternidad. El sujeto poseedor de ese conocimiento permanece en los márgenes a los que ha sido confinado. Por todo esto, se vuelve fundamental, imperativo y urgente que tengamos hablantes nativos en las escuelas, que transmitan saberes en primera persona, preservando no solo la lengua, sino la forma, el modo, la intensidad y la intención. Así, los sujetos se resitúan socialmente en el ejercicio de ese saber ancestral. Esa madre quichua que temía morir sin tener con quién hablar, se sabrá embajadora de un capital cultural. Y nosotros, todos los que tuviéramos la oportunidad de escucharla, podríamos ensanchar, profundizar nuestros mundos, nuestras ideas, nuestras palabras, en suma, las categorías que usamos para pensarnos. Y si conocemos a alguien que no encontró su camino, su sueño, su pasión, su llamado en el mundo, recordemos siempre que tal vez esas ideas que le faltan viven en el saber de algún sujeto que permanece en estado de subalternidad y que posee en ese lenguaje ancestral todos esos universos que esconden las palabras. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama